Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. Si es primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas allí en el botón que dice suscribirse y también actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. En esta oportunidad vamos a estar enseñándoles paso a paso esta boina a crochet en punto espiga. Pueden apreciar bien su puntada, así se mira por este lado. Vamos a estar enseñándoles paso a paso cómo realizar desde la talla de niñas hasta la talla de adultos. Esta que ven aquí es de la talla de adultos, la hice para mí, y para el paso a paso vamos a estar enseñándoles en la talla de niñas, ¿sí? Para que sea un poco más rápido el tutorial. Sin embargo, no te preocupes porque voy a estar dándote las indicaciones para que lo puedas hacer, como te digo, en todas las tallas. Para hacer esta boina voy a utilizar esta lana de Silvia Poem, se llama. Es 100% acrílica, como dice acá. Es para trabajar con un crochet de 5. Sin embargo, yo voy a utilizar un crochet de 4.5 milímetros. Entonces, para comenzar con nuestra boina, lo primero que vamos a hacer, muy bien, el primer paso que vamos a hacer para comenzar con nuestra boina es nuestro aro deslizado, ¿sí? Yo lo hago de esta manera, ustedes lo pueden hacer como acostumbren. Una vez que ya lo tenemos asegurado, entonces lo que voy a hacer es subimos así un poquito. Vamos a agarrar una lazada y dentro del aro vamos a insertar y subimos 1, 2 y 3 lazadas. Sacamos, cerramos y hacemos una cadena. Repetimos 1, 2, 3. Sacamos, cerramos y hacemos una cadena. Repetimos 1, 2, 3, cerramos, hacemos una cadena y hacemos otra cadena. Nuevamente 1, 2, 3, cerramos, hacemos una cadena y otra cadena. Vamos a repetir este proceso hasta tener 8 puntos puff. Muy bien amigos y amigas, una vez que ya terminamos esta vuelta, tenemos 8 puntos puff. Vamos a jalar esta hebra más corta hasta que quede cerradito. Hicimos aquí las dos cadenas y vamos a deslizar aquí encima del primer punto puff. Y así es como terminamos esta vuelta. Entonces ahora voy a deslizar aquí el siguiente punto porque necesito posicionarme allí en esa separación. Entonces subo un poco, agarro lazada y voy a insertar allí. Voy a hacer nuevamente un punto puff, 1, 2 y 3. Cierro y hago una cadena y hago otra cadena. Agarro lazada y vuelvo a hacer allí un punto puff, 1, 2 y 3. Cierro y hago otra cadena. Me posiciono aquí en el siguiente y hago lo mismo, 1, 2, 3. Una, dos cadenas y repito, 1, 2, 3. Cierro y hago una cadena. Repito en el siguiente espacio, o sea aquí, 1, 2, 3. Dos cadenas y repito lo mismo. Aquí miren, 1, 2, 3. Esto lo voy a hacer por toda la vuelta, ¿sí? Y nos vamos a ver aquí. Muy bien amigos y amigas, como pueden darse cuenta, terminé esta vuelta y lo primero que voy a hacer es deslizar aquí en el primer punto. Ok, entonces también voy a deslizar aquí
porque necesito posicionarme en esta separación. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es levantar un poquito y allí voy a empezar con mi punto puff. 1, 2 y 3. Saco y hago una cadena y luego otra cadena. Me posiciono allí otra vez y hago lo mismo. Entonces voy al siguiente espacio aquí y repito lo mismo. Así. Ahora me posiciono acá y hago lo mismo. 1, 2, 3. Si pueden ver, ¿no? Así. Solo nos vamos a posicionar en la separación de la espiguita. Ok, entonces vamos a continuar. Perfecto, amigos, ya terminé esta vuelta y voy a deslizar ahora aquí también, porque siempre necesitamos posicionarnos en el centro de la espiga. Ok, entonces levanto y iniciamos nuevamente con 1, 2, 3. Cerramos 2 cadenas. Otra vez allí en ese espacio, 1, 2, 3. Cerramos con 2 cadenas. Ya. Entonces, para esta vuelta, que sería la 1, la 2, la 3, la 4, en esta vuelta sí vamos a trabajar en estos espacios. Ok, aquí y aquí. Sí, entonces aquí nos posicionamos y hacemos la espiga de 3 lazadas, como siempre. 2 cadenas, 1, 2, 3. Así, ¿no? Entonces, para esta vuelta vamos a trabajar en la espiga y en la separación de la cadenita. La espiga y la separación. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta, ¿ya? Esta va a ser como si fuera la vuelta de aumentos, que va a hacer que nuestra base vaya abriendo. Ok, entonces ahora toca aquí y hacemos 3 lazadas, cerramos y hacemos 2 cadenas. Otra vez, 3 lazadas, cerramos y 2 cadenas. Ahora aquí, 1, 2, 3. 2 cadenas, 1, 2, 3 y 2 cadenas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta y nos veríamos aquí. Muy bien, amigos, así es como se ve en la vuelta 4. Hicimos esta vuelta de aumentos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas sin aumentos. Eso quiere decir que solo vamos a trabajar en el centro de las espigas, nada más. ¿Ok? Por decir aquí, aquí, aquí. Vamos a hacer 3 vueltas, ¿ya? Entonces, nos posicionamos aquí y vamos a levantar un poquito y hacemos 3 lazadas. 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Entonces nos vamos a posicionar directamente aquí en el centro de la espiga. Uno, 2, 3. Así. Ok, entonces cuando lleguen aquí, deslizan hasta llegar al centro de la espiga. Y luego repiten otra vuelta y después otra vuelta. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y nos vemos al final de esa vuelta 3 sin aumentos, que sería aproximadamente la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Sería la vuelta 7, ¿ok? Así que vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver, ya estamos en la vuelta 7, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir nuevamente una secuencia.
¿Cuál? Bueno, súper fácil. Donde vamos a tejer aumentos aquí, en los espacios de la separación. Bueno, allí ahora vamos a tejer en cada espacio y también aquí en las espiguitas. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: subo y empiezo. 1, 2, 3. 2 cadenas y otra vez 1, 2, 3. 2 cadenas. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 2 cadenas y repito 1, 2 y 3. 2 cadenas. Entonces luego trabajamos aquí, después aquí y después aquí, y así vamos a trabajar por toda la vuelta. Entonces, ¿qué sigue? Cuando lleguen aquí, van ahora a tejer las 3 vueltas sin aumentos, igual que acá, ¿ok? Entonces vamos a avanzar y ya nos vemos al final de esa vuelta. Bueno, ya tenemos la medida de 26 centímetros exactamente. Aquí está, 26 centímetros. Y como pueden ver, no llegué a tejer las 3 vueltas, solo tejí 2 vueltas. Entonces ya tengo la medida que necesito para empezar con las disminuciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer para mis amigos que están trabajando tallas más grandes o en la talla de adultos exactamente? Bueno, ustedes van a tejer siguiendo la secuencia hasta que tengan 32 o 33 centímetros, que sería aproximadamente como, no sé, una vueltita más, creo, ¿sí? Más o menos, que serían 32 centímetros. De pronto una o dos vueltas más. Entonces, para comenzar con las disminuciones va a ser súper fácil. Miren, aquí iniciamos con una cadena y acá tejemos un punto bajo, aquí un punto bajo, aquí un punto bajo, aquí un punto bajo, aquí un punto bajo, y así vamos a ir tejiendo puntos bajos de esta manera. Muy bien, amigos, así es como se ve con una vuelta con disminución. Ahora vamos con una vuelta tejiendo un punto en cada espacio. Entonces así, un punto en cada espacio de esta manera: 1, 1, 1. Entonces así vamos a continuar por toda la vuelta. Ok, amigos, así es como se ve con 2 vueltas. Ahora vamos con una vuelta con disminución más. Vamos a comenzar y vamos a hacer aquí la primera disminución. Ahora vamos con 1 y 2 puntos separados. Ahora vamos con una disminución, un punto, 2 puntos. Ahora vamos con una disminución y ahora vamos con un punto y 2 puntos. Entonces esta será la secuencia por toda la vuelta. Muy bien, amigos, para la tercera vuelta así es como va cerrando. Ahora vamos a tejer varias vueltas sin disminución. Entonces iniciamos así, un punto en cada espacio. Así. Entonces vamos a continuar. Cuando lleguen aquí van con otra vuelta y vamos a tejer, bueno, yo voy a adelantar la cantidad de vueltas que necesite y nos vemos al final, ¿ok? Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya hice todas las vueltas, ya está lista mi boina. En total hice 4 vueltas sin disminución
Y pues bueno, les muestro cómo se ve esto. La verdad es que súper lindo. Miren el relieve de la base, muy bonito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí yo voy a cortar. Cortamos por aquí. Y lo que vamos a hacer es que acá voy a asegurar. Y ahora sí voy a esconder esta hebra. Ya tenemos lista nuestra boina para niñas. Puede servir también para bebé esta medida, ¿ok? Entonces, para mis amigos y amigas que están trabajando tallas de adultos, bueno, aquí tenemos esta. Creo que hicimos la misma cantidad de puntos para el resorte o la parte de aquí de disminuciones. Creo que hicimos la misma cantidad o un poquito más. Entonces esto sería todo, amigos. Recuerda, por favor, si te gustó el video, dale like, manito arriba. También dale a la campanita que está al costado y también comparte este video con todos tus amigos. De esta manera me vas a ayudar un montón, así que te lo agradezco demasiado. Entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.